Bueno, si algo ha quedado claro en la mesa anterior ha sido la importancia que tiene el hecho de seguir innovando en ciencia para seguir avanzando en salud. Marcy Bionics sabe muy bien lo que es cambiar la vida de un paciente con su trabajo después de poner firma al primer exoesqueleto biónico del mundo de tipo pediátrico para niños con problemas de movilidad. Nos cuenta más sobre el trabajo de esta empresa de ingeniería que da alas robóticas a los más pequeños mi compañero Juan Manuel Fernández. ¿Se me oye bien? Sí. Estábamos hablando hace unos minutos de innovación, continuamos con innovación no solamente para mejorar, sino yo creo que en este caso para transformar la vida de los pacientes. Yo creo que esa es la frase que mejor resume el trabajo de Marcy Bionics y de una de sus principales figuras, que es Elena García Armada, que no nos ha podido acompañar porque tiene un problema de salud, tiene COVID, ¿no? Que es una cosa muy normal ahora, y es el motivo. Ella es ingeniera industrial y su buen manejo con las ciencias y sus aptitudes creativas fueron esenciales cuando se puso al frente de un grupo de investigación del CSIC que iba a trabajar en desarrollar exoesqueletos. Para conocer bien toda la historia de Marcy Bionics debemos situarnos en el año 2008. Aquí ocurre una circunstancia personal. Elena conoce a Daniela, una niña que había quedado tetrapléjica por un accidente, una circunstancia personal que le hizo reorientar su labor investigadora hacia opciones tecnológicas que pudieran devolver la movilidad a personas como esta niña. Ella es doctorada en robótica por la Universidad Politécnica de Madrid y aquella anécdota personal tuvo un peso esencial en lo que hoy ya es Marcy Bionics, que está enfocada al desarrollo, como decía, de exoesqueletos pediátricos, pero también de robots para adultos. Todo un proceso que felizmente terminó en el desarrollo del Atlas 2030. Se trata del primer, como decía mi compañera Elena, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo, que entre otros muchos beneficios ha demostrado capaz de cambiar la forma en la que se afronta la rehabilitación de niños y niñas con problemas de movilidad. Una labor, por cierto, que a lo largo de este año 2022 ha servido para que Elena García Armada haya recibido numerosos premios, como el concedido por la Oficina de Patentes de Europa, con el Premio Inventora Europea del Año o la Medalla de Oro de la Cruz Roja. Además, se ha decidido incorporarla como académica a la Real Academia de Ingeniería. Toda una historia de innovación, de trabajo patrio, de tejido industrial innovador español, que nos va a contar Víctor Chacón, que es el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Marcy Bionics. Muy bien, muchas gracias. Me voy al atril. Bien. Muchas gracias, muy buenos días. No sé si se me escucha. Sí. Pues, gracias. Tengo la difícil tarea de sustituir a Elena García Armada hoy. Entiendo que cuando uno espera a Elena García Armada, que aparezca otra persona, es empezar una charla desde bien abajo, ¿no? Pero vamos a intentar remontarlo porque tengo la oportunidad de contarles un caso muy especial, que es un caso paradigmático en España, que es el caso del primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Y es un caso paradigmático porque nosotros somos un éxito de España, no solo a nivel científico, no solo a nivel técnico, sino somos un caso de éxito porque somos un caso de éxito de la transferencia del conocimiento en España. Nosotros venimos de la investigación pública, Marcy Bionics es un spin-off del CSIC y lo que vamos a contarles hoy, o lo que voy a contarles hoy, es no solo el proceso hasta que llegamos al mercado, sino los retos que nos encontramos para el acceso al sistema de salud. Entonces, es una perspectiva muy práctica, de una vivencia muy práctica de cómo una empresa lo vive y además sí que me gustaría pedirles que cambiáramos un poco el chip de lo que venían contando los ponentes anteriores porque estaba más orientado al ámbito farmacológico. En nuestro caso es la tecnología sanitaria que sigue otros procedimientos diferentes. Así que el primer punto para contarles este caso de éxito es contar de dónde venimos, porque el de dónde venimos marca mucho el por qué es importante, ¿no? Nosotros somos, como decía, un spin-off del CSIC. Hay una investigación pública que se produce con la historia de Daniela que contaba muy bien Juan Manuel. Durante 3 años en el Centro de Automática y Robótica dependiente del CSIC investiga los exoesqueletos pediátricos. No había nada, no había ninguna literatura, no había científicamente nada
que incorporara esta tecnología para el paciente pediátrico, y eso, el primer prototipo, se crea dentro de la investigación pública. Y una vez finaliza el proyecto de investigación, pues ¿qué puedes hacer? Oye, meto esto en el cajón, o puedes decir lo licencio una empresa, o creo una spin-off. Y en este caso fue Elena García Armada, que ha contado ya Juan Manuel su currículum. Decidieron crear la spin-off en la que el CSIC forma parte del accionariado desde 2019, ¿no? Y eso determina mucho lo que somos, porque venimos de la investigación pública, el CSIC forma parte del accionariado, y la patente del exoesqueleto es del CSIC licenciada a Marsi Bionics. Estamos hablando que se creó en 2013, los dispositivos llegan al mercado en mediados de 2021, es decir, durante 8 años hay todo un proceso de desarrollo, de industrialización, que ahora contaré con más detalle, y del currículum de Elena no voy a ahondar nada más, porque ya lo ha explicado Juan Manuel. Del exoesqueleto se lo explicaría muy bien Elena García Armada. Como no está, yo lo que voy a poner es un vídeo de Elena García Armada, que es mucho más fácil, en el que lo cuenta, y lo cuenta también las familias, y lo cuentan también los médicos, y así lo van a entender todos muy rápido lo que es el exoesqueleto. ¡Ay, guapo! Álvaro era muy chiquitín cuando empezó con el exo. El exo es como una ventana al futuro. El exo, en el momento en el que se empezó la investigación, los AME no tenían perspectiva, los AME tipo 1 ni los AME tipo 2 tenían perspectiva ninguna de caminar. Vas viendo un retroceso en tu hijo, en movimientos, pero hasta que no te hacen X pruebas y un estudio genético no llega. Si es la AME y sobre todo qué tipo es. O sea, siempre te decían, jamás va a caminar, nunca, de ninguna manera, porque su debilidad muscular se lo impedía. Y sin embargo el exoesqueleto hacía lo que todos los médicos decían que no se podría hacer, que era caminar. El exoesqueleto se coloca, se acopla a sus piernas, a su tronco, a su cuerpo, y sustituye a esos músculos. Con lo cual el niño intenta moverse, el exoesqueleto detecta esa intención y le aporta la fuerza que al niño le falta para caminar. Cuando da el primer paso, cuando mueve por primera vez la pierna, ahí la sensación es... Y su sonrisa fue espectacular. El primer paso fue tremendo. Yo me acuerdo que te echaste a llorar. Sí, yo lloro muchas veces cuando le veo de pie, porque es muy emocionante verle de pie y ver que, bueno, pues que es muy alto mi niño y es muy grande y le ves tan derecho y tan... Y tan de pie. Sí, es que es muy difícil de explicar. Estoy andando. Involucran otros grupos musculares, no solo las piernas. Se trabaja muchísimo el tronco, los brazos y el cuello. A base de tonificar esa musculatura gracias al tipo de ejercicios que hace con el exoesqueleto, la fisioterapeuta poco a poco ha ido soltando esos agarres, hasta el punto de que en este momento Álvaro usa el exoesqueleto sin sujeción torácica. Eso, hablando de la atrofia muscular espinal, es una evolución muy significativa. Es otra forma diferente de hacer bipedestación y de tener movimiento, con lo cual realmente vamos a intentar luchar contra las contracturas de una forma además lúdica, en el que el niño puede estar haciendo actividades con miembros superiores mientras que está colocado de pie. En realidad lo que nosotros buscamos es que el niño se mueva por sí mismo. Y el proyecto del exoesqueleto es, en ese sentido, un punto importante para lograr la independencia motora del paciente. Jugar, pues como juega su hermano, como juegan sus amigos, para ellos eso es importantísimo. ¡Toma! El exoesqueleto tiene un impacto en la calidad de vida, por supuesto, del niño. En cuanto el niño se pone el exoesqueleto y empieza a andar, se ve en su expresión, se ve en su sonrisa, pero va mucho más allá. Lo que estamos viendo es que el exoesqueleto impacta en la calidad de vida de toda la familia, incluso de sus cuidadores. Se pone de pie, juega, se pone feliz cada vez que se supera. Bien, eso apuntando. Precisamente por esa motivación,
conseguimos que los niños se sometan a terapias muchísimo más intensas que una terapia convencional, ¿no? Y entonces, bueno, pues los resultados son impactantes. Va a clase y se tira toda la mañana hablando lo que ha hecho. Los amigos de clase pues, alucinan, pusimos algún vídeo, todos felicitándole. Víctor, te has puesto de pie, Víctor, has dado un paso. Entonces... Es importante que los pasos se están dando y se están dando en esa dirección y por tanto la esperanza siempre tiene que estar ahí. Aparte de todo lo que tengan que trabajar, todo lo que tengan que sus médicos, sus tratamientos, tal, nuestros niños necesitan ser niños. Hay mucha más vida, es muy bonito lo que queda por delante. Se disfruta mucho, se aprende mucho y se tiene unas experiencias y unas vivencias, son grandísimos. Este vídeo lo hicimos con niños con atrofia muscular espinal. Sabéis que es una enfermedad rara que cursa con esa hipotonía, esa pérdida de fuerza muscular, y en esos casos nosotros lo que trabajamos es en el mantenimiento de la fuerza muscular. Pero el dispositivo lo que hemos hecho es certificarlo para una patología totalmente contraria, que es la parálisis cerebral, que sabéis es la primera causa de discapacidad motórica en niños y que lo que tiene es la espasticidad y los movimientos incontrolados. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque queremos abarcar todo el espectro de las enfermedades neuromusculares, que son muy amplias en la infancia, y certificándolo en los dos extremos, entendemos que todas las patologías que están dentro pues, tiene su eficacia. De hecho, estamos trabajando con ellos con enfermedades ultra raras, miopatías, con síndrome de Rett y encontrando además importantes hallazgos, ¿no? Este era lo que quería contarles de cómo a nivel de las patologías estamos trabajando, pero no solo hemos desarrollado un dispositivo, lo que hacemos es una forma de trabajar con los niños, porque es muy diferente trabajar con un adulto que entiende que tiene que ir a un gimnasio, que tiene que ir a rehabilitación, que tiene que hacer un determinado ejercicio, trabajar con un niño que está en crecimiento, no solo físico, sino también personal, y en el que ese impacto emocional y ese impacto psicológico es determinante. Y ahí, en ese punto del impacto psicológico, porque para la certificación de cualquier tecnología uno tiene que basarse en los beneficios clínicos, pero en este caso, además del beneficio clínico, ponemos mucho encima de la mesa el impacto psicológico, y me gustaría ponerles también un vídeo, este es mucho más corto, se lo prometo, de una madre que puso encima de la mesa un concepto que yo creo que es muy oportuno y con el que además nosotros, yo explico además muchas veces, y que lo van a entender muy rápido, de lo que siente un niño cuando usa el exoesqueleto a nivel psicológico. Pues Jorge es un niño que tiene una lesión cerebral en el área motora. Y eso le implica, le arrastra todo, la lesión motora arrastra todo. Tiene problemas de comunicación, no tiene un lenguaje verbal, no puede caminar y tiene una afectación cognitiva leve. Es un gran dependiente porque necesita de atención continua para casi todas las tareas diarias. Pues yo siempre digo que es una mejora global, porque el niño desde el primer momento tuvo como una especie de despertar cognitivo. O sea, se dio cuenta de que la perspectiva del mundo cambiaba al estar en una posición de pie. Y para él poder caminar y estar de pie ha supuesto una evolución a todo nivel. Está más fuerte, cuando hacemos la transición con Jorge se agarra con más fuerza, el tronco y la cabeza lo sujeta mucho mejor, la manipulación, incluso fonar, porque al estar de pie el habla también sale más fuerte. Y sobre todo es a nivel de atención, de participación, de autoestima. Para él ha sido un subidón el tener esta posibilidad, ¿no?, de estar como sus compañeros de pie. Realmente hay dos conceptos. El de subidón es el que suelo usar más veces, porque se entiende muy bien, pero realmente cuando habla de él, despertar cognitivo, porque evidentemente nosotros nos centramos mucho en cómo se mantiene la fuerza, en los rangos articulares, pero ese despertar cognitivo, en cómo pasar de estar toda tu vida en silla de ruedas a ponerte en una situación de bipedestación y marcha, te impacta, ¿no? Y no solo te impacta porque eres como tus demás, eres más que tus demás, porque te pones un traje robótico.
Y entonces tú ya pasas a ser una especie de Iron Man. Y ellos lo viven así. Y esa autoestima, esa autoconfianza, esa autopercepción, a ellos les impacta mucho en su día a día. Y voy a contarles ya muy brevemente y luego pasamos a cuáles son los retos que nos encontramos en el día a día, es dónde estamos. Aquí en España estamos en centros privados en todo caso, estamos en Castilla-La Mancha, en la Fundación Nipace, estamos en Aragón, en la Fundación Atades, en Madrid una fundación ha comprado 6 dispositivos que va a donar a varias entidades y en el País Vasco todavía no se ha presentado, pero también está en un hospital que ya está en funcionamiento y próximamente yo creo que en Comunitat Valenciana también estaremos. Y fuera de España, pues, como les decía, el dispositivo está en el mercado desde hace poco más de un año, pero ya estamos en el proceso de internacionalización. En México tenemos ya varios dispositivos, en una fundación que es referencia. En Italia se presentó hace 2-3 semanas con presencia con el ministro de Salud italiano, y en Reino Unido lo haremos próximamente, y en el resto en amarillo son donde tenemos distribuidores que dentro de poco cerrarán también otras adquisiciones, ¿no? Esto para hacerles un mapa global de dónde estamos, y ahora ya sí que paso a contarles la innovación en salud, de cómo se produce, cómo se ha producido nuestra trayectoria y cuáles son los problemas que nos encontramos, sobre todo ahora que estamos en el mercado en cuanto al acceso al Sistema Nacional de Salud, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es que estamos en un momento de un gran momento de innovación en todos los ámbitos, en el ámbito farmacológico, de tecnología sanitaria, de infraestructuras, de digitalización, se hablaba también antes de Big Data. Estamos en un momento en que hay innovación, mires donde mires, y el sistema lo está notando, ¿no? ¿Y cómo se produce la innovación? La innovación es una suma de agentes, por lo menos desde nuestra perspectiva, desde los que plantean la necesidad hasta quienes ofrecen las soluciones. De agentes tenemos a los gestores y a la administración, tenemos a los cuadros clínicos y a los pacientes y familias que son los que demandan esa innovación, o los que saben que la innovación puede producir efectos en cómo se da la asistencia o en cómo son tratadas ciertas patologías. Luego tenemos los institutos y los centros de investigación, en este caso pueden ser públicos o privados, que también producen innovación pero que no la venden, salvo en los procesos de transferencia de tecnología. Y luego están las empresas innovadoras, que las empresas innovadoras son las que generan la innovación, porque por mucho que haya innovación pública, si no hay luego una empresa que lo desarrolla, lo industrializa, lo comercializa, hace la parte postventa, esto no habría innovación. Por tanto, son las empresas innovadoras que son los creadores de la innovación, y esto creo que ponerlo encima de la mesa porque cuando a veces se plantea la innovación desde el ámbito público, falta pensar en cómo lo vive una empresa, ¿no? ¿Y cuando una empresa innova, cuál es su objetivo? Pues el objetivo no es innovar por innovar, no es generar conocimiento, porque para eso están los centros de investigación, sino está incluirlo en los sistemas sanitarios, que sea absorbida por el sistema sanitario, porque se entiende que una innovación aporta a una patología, aporta a un sistema, aporta una forma de tratamiento. Por tanto, ese es el objetivo de una empresa que innova en el ámbito de salud, la absorción por parte del sistema sanitario. En nuestro caso, ¿cómo es el proceso desde que una empresa, somos, como decía, un caso especial de transferencia? Pues empezábamos en 2010 con ese proyecto de investigación público en el Centro de Automática y Robótica. 2013 finaliza el proyecto de investigación, a partir de ahí se crea la spin-off, y tenemos 8 años en los que sobrevive una empresa que no vende nada, que no tiene ingresos por ventas, que tiene un gasto amplio por investigación clínica, porque la investigación clínica hay que pagarla, cuesta, porque hay que desarrollar un producto y hay que industrializarlo, que es costoso, porque además tienes que tener un personal altamente cualificado, ingenieros, clínicos, para poder llegar a esto. ¿Y cómo lo financias? Pues la financiación que tiene una empresa como la nuestra, intensiva en capital, es fundamentalmente pública. Privada es un 10% en nuestro caso, y pública
fundamentalmente la Comisión Europea y también algunos instrumentos españoles, como puede ser ENISA, como puede ser CDTI, ¿no? Esa es la manera de sobrevivir, porque si no puede haber desarrollos e innovaciones que son mucho más cortos en el tiempo, pero Deep Tech, como en nuestro caso, pues es más complicado. Y una vez nos situábamos en 2022, conseguimos el marcado CE de la Agencia Española de Medicamentos y el Producto Sanitario, y en 2022 se empiezan a producir las ventas. Le pongo este marco porque son 11 años de I+D, 11 años de I+D sin financiación por ventas, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre una vez llegamos a ese punto? Una vez llegamos a ese punto, hay dos ámbitos en los que la tecnología puede incorporarse, el sector público y el sector privado, ¿vale? Desde esa perspectiva de que el objetivo es que un dispositivo esté en el sistema sanitario para que no dependa de la renta, desde que se producen las ventas, desde que se produce la autorización para la comercialización hasta que se incluye en el sistema sanitario, pues tenemos un marco temporal de unos 3-5 años, ¿vale? Porque para incluirnos en el sistema público tenemos dos posibilidades. Por un lado tenemos el ámbito autonómico, a través de las consejerías de sanidad, que deciden incorporar una tecnología determinada a sus hospitales, y por otro lado está nacional a través de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que puede evaluar la tecnología y puede después, posteriormente, realizar una recomendación o realizar una incorporación a la cartera de servicios. En este plazo, añadiendo a esos 11 años que llevas de I+D, tendrías que esperar unos 3 años, en el mejor de los casos 5 años, para que pueda ser una tecnología absorbida por el sistema sanitario. Es decir, desde que nos ponemos a la investigación pública hasta que un dispositivo como este pueda entrar en un hospital público, estamos hablando de 15 años de investigación constante en una empresa que es además intensiva en capital por todos los recursos que les decía que se necesitan de investigación de personal de alta cualificación. Y este es un poco el marco temporal que una empresa como la nuestra se enfrenta. Y teniendo este marco temporal, lo que sí quiero ahora poner encima de la mesa es los retos que nos encontramos, las dificultades que nos encontramos o aquellos puntos que nos pueden ayudar a mejorar el acceso de una empresa que no es, como decía, una startup que nace en un garaje, sino somos una empresa que nace en un instituto de investigación público, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde esa empresa que nace en un instituto de investigación pública, hablamos de la absorción por parte del sistema sanitario, porque, como decía, nuestro caso es muy paradigmático, financiados con recursos públicos durante toda nuestra trayectoria, con esa patente pública. Desde nuestro punto de vista, si tenemos esa pata o esa responsabilidad o ese punto público, tendría que ser casi el tractor que nos lleve hasta el sistema sanitario, tendría que ser la propia administración, ¿no? Tiene interés o debería tener interés. ¿Por qué? Nos ha financiado un recorrido hasta llegar al éxito, nos ha financiado. Hemos hecho la investigación con ellos. Conocen los beneficios porque son parte. Entonces, quien tendría que ser absorber o tener mayor interés en absorber la tecnología debería ser el propio sistema público, porque, oye, no me gasto el dinero en algo que luego no voy a incorporar o que voy a hacer oídos sordos, ¿no? Entonces, no debería ser la pequeña empresa los que traccionen o que los que estén llamando a las puertas, por favor, vamos a ver, reunámonos, sino tendría que haber un interés público en aquello en lo que has invertido, aquello en lo que has dedicado, aquello en lo que además has conseguido que sea un éxito, vamos a incorporarlo para terminar de redondear este éxito. Por eso hablaba de necesidad de un sistema de transferencia de tecnología más eficiente en el ámbito sanitario. El segundo punto es la validación de la tecnología en el proceso de decisión de compra. Por supuesto, entiendo, respeto y valoro mucho el trabajo de la red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, pero sí que es cierto que en el sector privado, la validación es mucho más rápida. ¿Por qué?
porque cuando llegas a un hospital privado lo que te dice es, oye, vamos a valorar tu evidencia clínica, todos estos años en los que has investigado, pónmelos encima de la mesa, tus publicaciones, lo valoran con su médico, calculan los pacientes, los recursos que necesitan y a partir de ahí dicen, oye, pues coste, beneficio, vamos a tomar la decisión de compra. En el caso dice, oye, pues vamos a investigar en todo caso, si no, lo vemos, pero la decisión no se demora en el tiempo, puede ser en el mayor de los casos 2 meses o pueden tardar más, pero el retraso es en todo caso por cuestiones económicas, no por la validación de la tecnología. En el sector público tienes por un lado la parte de las comunidades autónomas, vamos a entrar a nivel nacional, ¿no? Tu dossier tiene que estar dentro de la red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria, que tiene unos recursos limitados, entonces que entre en el plan de trabajo, a partir de ahí, una vez entres en el plan de trabajo, que te hagan el informe preceptivo. A partir de la emisión del informe puede además, oye, pues vamos además a hacer este informe, vamos a hacer un estudio de monitorización, luego ya en todo caso pasar a la comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación y a partir de ahí comisión interterritorial y a partir de ahí decisión de incorporación. Estamos hablando de 3-5 años y es muy diferente la absorción o la validación de la tecnología en el ámbito privado que en el ámbito sanitario. Evidentemente el sector público, el sistema sanitario público tiene que tener unos condicionantes mucho mayores, pero sí que es cierto que la brecha no puede ser tan amplia, ¿no? Por eso en la necesidad hablábamos de un sandbox sanitario, como cuando se habla en el ámbito financiero, es que el sandbox existe, pueden ser los estudios de monitorización que hace la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Pero es que los recursos que tiene la red de agencias sanitarias es muy menor, ¿no? Entonces sí que habría que buscar una manera para que ese momento floreciente en el que vivimos, que hay tanta innovación, sea capaz de ser absorbida por el sistema de una manera mucho más ágil que el sistema actual con las instituciones actuales. Luego, entender la innovación como una urgencia económica, esto nos pasa mucho. La respuesta que muchas veces nos encontramos es está muy bien pero no toca, o es prioritario pero no urgente, ¿no? Esta frase nos encontramos mucho, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la innovación, o cuando se pone una innovación tan disruptiva como esta encima de la mesa, evidentemente no es urgente. Pero si la innovación se entendiera como urgente, el salto cualitativo que daría el sistema sanitario sería muy amplio. ¿Por qué? Porque para un hospital introducir innovaciones de este tipo supone que mejora la efectividad de su equipo clínico, el hospital se convierte en un referente, hay un mejor posicionamiento del hospital. Por tanto, la inversión en innovación no tiene que ser vista desde un punto de vista bueno, sí, lo necesito, pero me importa más tomar esta decisión, sino como parte de esa urgencia económica, ¿no? Me ponía el dato de FENIN del estudio de 2021 en el que la inversión en innovación tecnológica ha bajado un 27% desde 2021. Todo el mundo entiende que es muy difícil para una Consejería de Sanidad o para un Ministerio de Sanidad determinar a qué va el presupuesto, pero sí que la innovación es lo que da saltos cualitativos no solo en la gestión, no solo en la atención a patologías, sino en la atención a pacientes, ¿no? En cómo se trata una determinada patología o cómo se atiende personalmente a los pacientes, ¿no? Luego, ¿quién decide? Esto, en el caso farmacológico, está muy claro, ¿no? Está todo mucho más tasado, pero en el ámbito de la tecnología sanitaria es particular, ¿no? Porque están los responsables de innovación en los hospitales, que es una figura muy interesante porque potencian y prescriben la innovación en los hospitales, pero luego sin embargo no tienen peso en la decisión de incorporar la innovación, están más en la investigación en algunos casos. Luego muchas veces se produce
un pulso entre el cuadro médico y la gerencia, en el que nos hemos encontrado situaciones de todo tipo, desde el cuadro médico, que es el impulsor de la innovación, que en el que pide, demanda que haya un nuevo dispositivo, que haya una nueva tecnología, y es la gerencia la que lo puede frenar, porque igual es importante pero no toca quizá. Y incluso ha pasado la situación al revés, ¿no? Que es la gerencia, porque hay una gerencia muy dinámica que apuesta mucho por la innovación, pero sin embargo es el cuadro médico el que quizá dice, oye, pero yo tengo otras necesidades, tengo más necesidades de personal antes de que un dispositivo, ¿no? Porque ya puestos... Entonces, y luego están las consejerías de sanidad, que hay una decisión política y económica que a veces también puede incluso chocar con el cuadro médico. Por tanto, luego al margen ya está el recorrido en nacional o el recorrido en la red de agencia de evaluación, pero sí que o una de dos, o el responsable de innovación tiene peso en la decisión de compra porque algo es un responsable de innovación, o establecemos un recorrido mucho más cognoscible para todos, en el que sabemos quién impulsa la innovación, quién decide y quién la incorpora. Este quinto punto hablamos de la flexibilidad en la prestación para absorber nuevas técnicas y herramientas. Y esto también es desde la experiencia propia, ¿no? Y es que a veces es complicado para una tecnología disruptiva cuando cambias o pretendes cambiar el paradigma de cómo se trata una patología, ¿no? Pongo el caso de este exoesqueleto, que es la MAC, que es un exoesqueleto de adultos que mejora de manera muy notoria la recuperación de una cirugía de rodilla. Estamos hablando de reducción de 25 días a 75 días. Está incorporada en hospitales de Sanitas, pero cuando vas al sistema público, hospitales de la red pública, el planteamiento de cambiar el paradigma de cómo se tiene que tratar una cirugía, que además es una de las más habituales, dice, ¡uf, qué follón! Ostras, porque tengo que cambiar desde el posoperatorio, tengo que cambiar la forma en la que yo atiendo la rehabilitación de este paciente, ¿no? Entonces, ahí sí que planteamos, o sí que pongo encima de la mesa para debate, que es la necesidad de introducir incentivos a la innovación para evitar el uf, qué follón, ¿no? Es decir, que sea el propio cuadro médico el que vea un impulso a que cambien sus formas de trabajar, ¿no? Para vencer esa resistencia al cambio. Luego, esto que es falta de relación entre innovación y hospital, podríamos hablar de colaboración público-privada, porque evidentemente los hospitales investigan muchísimo, pero mucho en el ámbito farmacológico. Y quizá habría que hacer esfuerzos primero también en tecnología sanitaria y luego también esfuerzos en qué tipo de investigación hago, porque muchos hospitales hacen investigación que genera conocimiento, que es importante, se publican papers, artículos, congresos, y eso es importante, pero quizá sería también interesante que toda esa investigación que hacen los hospitales sea para absorber la innovación. Es decir, yo hago un estudio de determinada tecnología, no para publicar un paper, sino para que sea el aval para la entrada en mi hospital o para la entrada en mi comunidad autónoma, ¿no? Y ahí lo entronco también con las áreas de innovación que antes hablábamos, de cuando tú generas tus propias investigaciones, quizá tienes que orientarlas de forma proactiva a absorber las tecnologías que se están produciendo en el mercado. Y luego la rigidez normativa de contratación, que esto lo habrán hablado tropecientas veces. ¿Por qué? Porque yo todavía no se nos ha dado el caso de un pliego, pero me pongo en el caso del técnico que tenga que redactar el pliego para la compra de un exoesqueleto de adultos, ¿no? Porque además el precio no es determinante, absoluto, porque tecnología de exoesqueletos de adultos hay muchas, pero la diferencia entre unas y otras no es el precio, es la tecnología. Y el que tenga que redactar un pliego para un concurso público de exoesqueletos pediátricos, pues se va a morir,
porque es realmente complicado, ¿no? Por tanto, considerar el precio. Voy terminando, este es el último, lo prometo. Con considerar el precio como el factor más decisivo, pues va en contra de tecnologías sanitarias, ¿no? Luego es un proceso lento, y luego la compra pública innovadora, que es, no voy a decir que es un animal mitológico, pero sí que no funciona todo lo que debería, por lo menos en nuestra experiencia. Este es el resumen del cuadro, pero no me resisto a decirles el último punto que para mí es importante, que es el apoyo político a la innovación. No solo en abstracto, no solo en la innovación pública, sino en apoyo a las tecnologías que crean las empresas, que, como decía al principio, somos los que creamos las innovaciones. Y quiero ponerles dos casos, ¿no? El caso de Macron en Francia, las pasadas elecciones presidenciales, en su programa electoral llevaba la incorporación de exoesqueletos al sistema sanitario, en su programa electoral. Y además, durante la campaña, pues habló de introducir 500 exoesqueletos al sistema sanitario, 100 pediátricos, porque tienen una empresa fuerte, que es un caso quizá similar al de Marsi Bionics, con una tecnología inferior, pero ahí están dando ese apoyo. Y hoy, estos días, esta semana, Rishi Sunak, el primer ministro británico, también habló de la incorporación de robots al Sistema Nacional de Salud británico. Es decir, que está muy bien que hablemos de innovación, pero luego falta el hacer que las cosas pasen. Y quien hace que las cosas pasen muchas veces son los políticos. Por tanto, ese es casi uno de los puntos más determinantes de todo esto, que es el apoyo político a la innovación. Bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, por contarnos esta historia de innovación que yo creo que emociona con los vídeos que nos habéis enseñado, que acerca a primera mano lo que significan todos estos proyectos. Hace casi transitar por el desierto que nos has contado de 11 o 12 años sin ventas, pero necesitando mucha inversión. Y seguro que de los retos y las necesidades toman buena cuenta quienes nos acompañan aquí hoy, quienes nos están siguiendo por los canales de Redacción Médica en YouTube y leen las noticias que publicamos de este encuentro en el periódico. Muchas gracias.